entonces no pagaban aportes a la seguridad social, sino que cuando se enfermaba, entonces pues iba a particular, ¿sí? A un centro médico, pagaba, compraba sus medicinas y eso. Pero hay un sector del outsourcing en estos momentos que no tiene un empleo formal. En este caso, por ejemplo, la contribución solidaria. ¿Cuáles son los beneficios que tiene ser parte de la contribución solidaria? ¿Y qué es eso no tan beneficioso que de pronto tiene el pertenecer ahí? Porque pues obviamente lo que tú mencionabas ahora, muchas personas comentan, ¿cierto? Pero no es que comento, sino qué dice la ley, cómo realmente funciona este mecanismo. Entonces, ¿cuáles a partir de eso son como esos beneficios que yo tengo como, digamos, usuario o trabajador? Vamos a hablar de diferencias, de hablar de un subsidiado pleno y hablar de la contribución solidaria. Y creo que ahí vamos a ir viendo esos beneficios. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Hola, Michelle. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Qué chévere que hoy podamos volver a grabar de nuevo este podcast que para mí es de una inspiración enorme. Creo que esto está marcando un antes y un después de lo que es todo lo que hemos propuesto como equipo de trabajo. Y bueno, hoy tenemos temas muy interesantes que hablar, ¿no? Sí. Un gusto que podamos estar aquí en un nuevo episodio de Soluciones Capital. Ay, Michelle, ¿tú no tienes café? No, hoy me dejaron sin café. Ay, Dios mío. Hoy vamos a hacer un podcast aquí a palo seco. Sí, hoy es a palo seco, pero entonces sería bueno que te trajeran un cafecito. Sí, ya ahorita nos traen un cafecito, bueno, para ojalá que la charla sea más amena, más productiva. Eso. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Soluciones Capital para precisamente poder hablar de todos estos temas de emprendimiento, de liderazgo, conocer experiencias, temas en diferentes industrias, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de emprender, no hablamos solamente de una industria específica. Creo que es infinito. Exacto. Sí, porque emprendiendo llegamos a la luna también. Eso, sí. SpaceX. De pronto nos compramos una casa allá en Marte. Algún día podamos traer a ver, ¿a quién podríamos traer aquí? A Steve Jobs, no, porque sí, ya fue. Bueno, no, a Elon. A Elon. Elon Musk sería genial. ¿Por qué no? Pero bueno, yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hoy la idea es que podamos hablar de un tema que sé que en toda esta industria de lo que es la seguridad social, la industria GIF, está marcando mucho la mente de las personas que hacen parte de este gremio, que sé que realmente es algo que está... Sí, este es un tiempo en que estamos muy enfocados en eso. Sí, que realmente el podcast busca es impactar a los emprendedores y a los futuros emprendedores para que le podamos dar ese conocimiento que ellos necesitan, como darles esas herramientas y ese conocimiento que les dé esa confianza, porque buscamos es que muchos que aún no han decidido emprender, pues hombre, al final se decidan hacerlo, porque sí, la acción es la que hace el cambio y la que transforma el mundo. Sí, los emprendedores en Silicon Valley, todos que son en la gran mayoría de base tecnológica, hablan de que la propuesta de ellos siempre es cambiar el mundo. Sí, emprender para hacer de este mundo un mundo mejor. A mí me gusta mucho eso. Y creo que sí, la acción, y creo que ahí es donde marcamos el cambio. Exactamente. Qué chévere que de verdad podamos tener estos espacios precisamente para educar, para aprender de las experiencias de otras personas, que al final de cuentas uno a través de la experiencia es que comete menos errores, ¿no? Porque no vamos a decir que no cometemos errores, sí, pero de pronto cometemos menos errores. Y son necesarios, porque son los que nos enseñan de verdad. Exactamente. No, y que mira que a veces yo por lo menos fui muy reacio a estos temas, ¿no? De los podcasts y de que salir por YouTube y las redes, pero creo que el mundo ha cambiado. Creo que el mundo hoy
exige que se cree otro tipo de contenido y que podamos llegar a las personas siempre con el objetivo, primero, de servir. Y creo que para servir hoy por hoy se necesita esto. Sí, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a servir? De manera masiva se necesita esto. Las redes sociales, se necesita hacer el podcast, se necesita tener otro tipo de formatos y de contenido que nos va a permitir impactar a muchas personas y poder ayudar a muchas personas que hoy lo necesitan. Hablando de la coyuntura que estamos viviendo hoy con los outsourcing, con las empresas que están dando este servicio de todo lo que es el tema de afiliación y el pago de aportes a la seguridad social, hoy necesitan mucho de esta información que vamos a hablar hoy en el podcast, ¿no? Claro, porque precisamente hay personas, o sea, hablamos de emprendedores, ¿cierto? Pero hay diferentes etapas de emprendimiento, ¿no? Donde están los que de pronto no saben realmente de cuál es la coyuntura que se está viviendo, donde hay otros que de pronto saben un poquito y hay otros que ya tienen un camino pues más avanzado, y precisamente la idea es poder solucionarle a cada uno de ellos ciertas dudas, inquietudes pues que puedan surgir, y precisamente pues para que entremos un poquito en materia del tema de hoy. Sabemos que el tema de la seguridad social, pues, en Colombia... Michelle, ¿y cómo se llama hoy el tema? ¿Cómo le vamos a decir hoy? ¿Le vamos a llamar hoy al... Bueno, buen punto. Hoy vamos a hablar, estamos viviendo una coyuntura en el tema de la seguridad social, ¿cierto? Donde últimamente, durante estos últimos 2 años más o menos, que era lo que hablamos en el podcast anterior, si no lo han visto, ya saben que pueden, por favor. Pueden ir a... Denle like. Nos ayuda muchísimo. Eso. Más o menos hace 2 años hemos venido como viendo un cambio en toda la normativa y demás, ¿cierto? Entonces, precisamente el día de hoy vamos a hablar de un nuevo régimen que probablemente para muchos es nuevo, para otros ya lo han escuchado, ¿cierto? Que es el tema de la contribución solidaria. Hoy vamos a hablar un poquito, a entrar un poquito más en materia de qué es la contribución solidaria, y precisamente tú, que eres CEO de todas estas soluciones, de todo lo que es Capitat, específicamente pues en este caso Engaged, que se dedica a solucionar este tipo de temas a nivel tecnológico para estos outsourcing, que tú nos cuentes un poquito, primero, ¿qué es Capitat? ¿Qué es Capitat? ¿Cómo Capitat llega a Engage? Y cómo Engage llega a Capitat. O Engage llega a Capitat, eso sí. Sí, Engage llegó a Capitat. ¿Y cómo a partir de allí conocemos este tema de la contribución solidaria? ¿Qué es lo que está...? Sí. Bueno, pues, ¿qué es Capitat? Capitat, hoy por hoy, Capitat está dentro del rango de una startup, ¿cierto? Pero esa startup está hoy ayudando a otras startups para que de un MVP, ¿cierto? Un MVP, puedan escalar y llegar a cumplir esos objetivos que tienen como visión dentro de esa planeación que se hizo para desarrollar ese MVP. Entonces, Capita lo que se ha enfocado es a crear y a ayudar a esos MVP a que le agreguen el valor suficiente desde la innovación y desde la parte tecnológica. Entonces, Capitat hoy, si ingresan a la página web de Capitat, van a ver que Capitat tiene varias soluciones para empresarios y emprendedores y startups, pero también tiene unas soluciones enfocadas a un grupo de emprendedores que son esos trabajadores independientes que no tienen aún esa condición formal de empresa, persona jurídica, sino que están dentro del ámbito de ser comerciantes, de tener un negocio local, donde hacen contratación, donde tienen personas que están ahí alrededor de ese emprendimiento, pero que tienen esa calidad de trabajadores independientes. Entonces, también tienen soluciones detalladas para ellos, específicas para ellos, porque hemos pensado en que Colombia hoy por hoy necesita el apoyo no solo
para un sector empresarial, sino para un sector a nivel 360. Porque un trabajador independiente en determinado momento se convierte en un empresario. En algún momento del camino deja de ser autoempleado y empieza a hacer que su emprendimiento escale, y cuando menos piensa, ya es una empresa de 100, de 200 empleados. Claro, porque va teniendo requerimientos diferentes, ¿no? Uno cuando, digamos que en la primera etapa, que precisamente hoy lo veíamos, uno suele dejar ciertas cosas de lado a las que no les presta atención. Y requerimientos, y que se va ampliando la visión también, porque uno va en el camino desarrollando ciertas estrategias, pero a medida que uno ve que esas estrategias funcionan, ya la visión se va ampliando y se va ampliando. Y cuando menos piensa, uno tiene ya un emprendimiento que tiene mucho valor, que le da mucho valor a las personas a las cuales está enfocado el emprendimiento, es decir, a todo ese mercado. Y al final, pues termina siendo un emprendimiento que crece de manera exponencial, ¿sí? Nosotros hoy por hoy estamos experimentando cosas de esas, ¿sí? Porque venimos de emprender con las uñas, porque así ha sido, pero a medida que hemos hecho las cosas con esa dedicación y con, obviamente, aplicando los básicos, porque hay que aplicarlos en el emprendimiento, hay unos pasos básicos que son fundamentales, que en otro podcast creo que hablaremos de eso, pero que si no aplicamos esos básicos, pues va a ser complicado, ¿sí? Entonces, esos básicos son lo que muchos emprendedores ya han aplicado y que les ha funcionado, y que de eso hay que hablar porque creo que eso es parte del conocimiento que tiene que tener todo emprendedor. Y en ese emprender con las uñas y en eso en esa visión que ha ido cambiando, pues, ¿qué era lo que mencionabas? ¿Cómo llega eso? Ajá, ¿cómo llega Engage a Capita? A ver, Engage llega a Capita por una necesidad, por una problemática que existía en el sector del outsourcing, ya que veíamos, y ante todo, el outsourcing es muy amplio, ¿sí? Porque la industria BPO tiene outsourcing en varias áreas, ¿sí? Cuando prestamos servicios contables, o cuando prestamos servicios de seguridad y salud en el trabajo, o cuando como abogados prestamos el servicio en derecho, pues al final es una empresa, un emprendimiento de cierto sector que brinda sus servicios, y que ahí se está hablando del outsourcing. Pero hay un sector del outsourcing que es bien interesante, y del cual yo he aprendido mucho de todas esas experiencias de emprendimiento, que es el sector que se dedica a dar apoyo en todo lo que es el tema de seguridad social. En Colombia, por la informalidad que existe y por la poca posibilidad que tienen las personas de acceder al Sistema General de Seguridad Social, porque, o sea, hay algo que pasa hoy por hoy en Colombia y que siempre ha venido ocurriendo, y es que hay mucha gente en estos momentos que no tiene un empleo formal. O sea, que se levanta por la mañana a abrir su negocio o a abrir su emprendimiento, sale a vender tamales, sale a vender ensaladas de frutas, a ganarse la vida del día a día. Y se la ganan, porque la hacen, porque salen y consiguen sus recursos, su dinero para sostener a su familia. Y esas personas no tienen un contrato con ninguna empresa, tienen un contrato consigo mismos, tienen un compromiso con ellos y con sus familias. Entonces, estas personas que viven del día a día, digámoslo así, ¿sí? Porque creo que no viven del día a día, ellos al final tienen un compromiso con ellos mismos y con sus familias por llevar lo necesario para sus casas. Pero entonces, estas personas al final encuentran muchos problemas para poder acceder al Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque primero termina siendo un poco costoso, ¿sí? No había un marco jurídico que les permitiera tener como esa posibilidad de tener un lugar en el Sistema General de Seguridad Social. Bueno, yo pienso
porque es muy o sea, es excluyente el sistema al final. Bueno, y ahí precisamente, como hablamos al inicio, que hay personas o emprendedores en diferentes etapas, probablemente también nos van a escuchar. Nos trajeron el cafecito. Probablemente también nos van a escuchar personas que de pronto no hagan parte de este gremio, ¿cierto? Entonces, como explicarles un poquito qué es la seguridad social en Colombia, que entendemos, o digamos que hacía muy grosso modo, pero para que tú nos ayudes. Sabemos que la seguridad social en Colombia es un sistema, ¿cierto?, que lo que hace es que le garantiza una protección básica a los ciudadanos. Pero que tú nos expliques un poquito más qué es la seguridad social para esas personas que de pronto no lo entienden y que de allí de pronto podamos sacar el tema de la contribución solidaria, que es realmente a lo que queremos llegar. A ver, la seguridad social es uno de los pilares de un país, de un estado, de una sociedad. Porque conforme a que haya un buen sistema de seguridad social, vamos a poder garantizar unos beneficios que son fundamentales dentro de la pirámide de Kelsen. Sí, que son las necesidades básicas fundamentales que debemos de suplir a toda un conglomerado social, hablemoslo así, muy al estilo derecho. Sí, pero una sociedad y todos sus integrantes de esa sociedad requieren tener esa seguridad social, que son tener la salud, ¿cierto?, garantizada, para que dentro de esa salud podamos tener un servicio que dignifique el estado de vida de esas personas. También hay que tener un sistema pensional que asegure que cuando lleguen a la vejez, esas personas puedan acceder a una pensión mínima vital que le permite tener una sostenibilidad a él como persona de ese estado, pero también que le permita tener una sostenibilidad a todos sus integrantes, al grupo familiar. Entonces creo que ahí es donde... Uy, mira, qué bueno. Llegó una cosita, una mariposita, se me vino. Sí, me llegó aquí a impactarme. Entonces el tema es que la seguridad social es un pilar, ¿sí? Y ese pilar creo que hace que podamos tener esas necesidades básicas ahí enmarcadas, que necesitan tener todos los que hacen parte de ese estado, de esa sociedad. Colombia tiene un sistema general de seguridad social que desde el punto de vista constitucional, desde la Constitución Política de Colombia, la Constitución del 91, que dio desde el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, si no estoy mal, si me equivoco, pues me rectifican en los comentarios, pero creo que es el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que habla de la seguridad social como derecho. Desde ahí se desprende una ley que es la Ley 100 del 1993, que entra en vigencia el 1 de abril de 1994. Y ahí comienza toda la historia de la seguridad social en Colombia. Entonces, es un pilar. Tenlo claro. Y ténganlo claros todos, porque si no hay una buena seguridad social en un país, en un estado, muchas cosas empiezan a tambalear, ¿sí? Primero, la vejez empieza a tener grandes problemas, porque no van a tener recursos económicos para poder subsistir en ese tiempo donde no vamos a poder trabajar. Además, que cuando yo ya tengo la pensión, de ahí me van a descontar para mi salud y me van a garantizar un servicio de salud. Entonces, si yo no tengo una buena red de salud en mi país, pues entonces la atención va a ser precaria y por ende los niveles de mortalidad van a subir de una manera exponencial. A diferencia de que cuando yo tengo un buen sistema de salud en mi país, pues entonces los niveles de mortalidad bajan y la calidad de vida y de salud de esas personas, o personas que sabemos que cuando entramos a la vejez, pues muchos empiezan a tener enfermedades de base. Entonces esas enfermedades empiezan a tener ya un servicio continuo, permanente, con medicamentos, con tratamientos de calidad, que van a hacer que la calidad de esas personas que así estén enfermas, pues van a poder prolongar su vida y van a tener una mejor estabilidad, unas mejores condiciones de vida, así estén enfermas. Pero cuando no lo tenemos, cuando no tenemos un buen servicio de salud, esas personas siempre van a correr el riesgo de morir tempranamente,
por no tener un buen servicio de salud. Entonces, mira la importancia de la seguridad social. La seguridad social, claro, dignifica la vida. Dignifica la vida. Entonces, esa es la seguridad social y creo que es un pilar fundamental dentro de una sociedad. Uh-huh. Y ahí viene algo y es que es un pilar, ¿cierto? Que al final de cuentas, pues tiene una forma de financiación, ¿cierto? Donde tenemos las personas que lo financian, trabajadores, tenemos los empleadores, incluso el Estado, ¿cierto? Porque aquí viene el tema donde tenemos, pues así como a muy grosso modo, el régimen contributivo y tenemos el régimen subsidiado, ¿cierto? Salud. Tenemos esos dos regímenes, que son esos dos regímenes administran el plano obligatorio de salud en Colombia. Hablando de salud, ¿sí? Porque cuando hablamos de seguridad social, tenemos que hablar de 3 subsistemas que están dentro del sistema general de seguridad social, que son el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos profesionales, que son los que siempre es como ese que va a dar toda la posibilidad al trabajador de que pueda mitigar los riesgos laborales y las enfermedades laborales. Porque en una relación laboral siempre van a haber factores de riesgo que pueden conllevar o a un accidente laboral o a una enfermedad laboral que se puede contraer en el tiempo de estar desarrollando ciertas actividades. Ejemplo, una persona que siempre ha estado en una labor de pintura, pues el material particulado que se genera en esa labor todos los días va a estar en ese contacto con ese material particulado que sale de yo estar pintando. Lo más seguro es que en un determinado tiempo, si esa persona no tuvo los elementos de protección laboral adecuados, va a poder contraer una enfermedad. Entonces, los riesgos laborales por eso también juegan un papel muy importante. Entonces, esos 3 subsistemas son fundamentales. Salud, por un lado, riesgos laborales y pensiones. Uh-huh. Y aquí, ¿cómo entra la contribución solidaria? Contribución solidaria, creo que es un avance para mí y dentro de todo el análisis que hemos hecho en el equipo jurídico de Capital, nos dimos cuenta que era un avance que estaba teniendo Colombia en cuanto al tema de inclusión social en salud. Porque, como les decía ahora y te decía Michelle, la inclusión en Colombia ha sido no muy buena en materia de salud, porque solo ciertos actores podrían estar dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud, es decir, en el subsistema de salud. Entonces, ya sabemos que el sistema de salud lo administran 2 regímenes, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Pero también que estos 2 regímenes están administrando un plan, que es el plan obligatorio de salud, que es uno solo. Entonces, yo en el seminario digo, no son 2 ni 3, son uno solo. Y hay un decreto, que es el decreto único reglamentario, que es el decreto 780, decreto único reglamentario en materia de salud, que tiene el compendio de todas las normas que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en salud. Ahí dentro de ese decreto 780 está inmerso un decreto que sale en el 2022, que es el decreto 616. El decreto 616. Este café está muy bueno y lo he llevado con calma. Entonces, ese decreto 616 habla claramente de que en Colombia nace un nuevo mecanismo de afiliación que se llama el mecanismo de la contribución solidaria, que va encaminado a cierto sector y a cierto grupo poblacional. Lo que busca este mecanismo es darle inclusión a un grupo poblacional que tiene capacidad de pago, es decir, que tiene ingresos, pero que tal vez no tiene los suficientes para pagar todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, que son salud, riesgos y pensión. Ante todo, salud y pensión para los independientes, que es
como la obligación para el trabajador independiente. Entonces, estos actores que estaban por fuera, que estaban excluidos del sistema o que estaban incluidos dentro del sistema no de una manera muy correcta, que era a través de los outsourcing que te he comentado, que son los que se dedican a dar el apoyo y la asistencia para la afiliación y el pago de aportes a la seguridad social. Estos outsourcing, pues al final dan para mí, han dado una alternativa y también han dado la posibilidad para que estas personas, no de la forma correcta, puedan acceder al servicio de salud, que puedan pagar esos servicios y que a su vez esos aportes lleguen al sistema. Porque si no estuviesen estas empresas, ¿sí? Hasta ahora que ya hay otras alternativas que definitivamente cuando tenemos la figura del outsourcing y que ellos al final estaban afiliando a estas personas como trabajadores dependientes, o sea, los presentaban como trabajadores sin serlo. Entonces ahí hay una problemática y ahí es donde está el estigma del que hablábamos en el podcast pasado, porque sin ser trabajadores dependientes les dan esa condición de trabajadores dependientes ante el sistema y entonces les permitían pagar el servicio de salud con unos beneficios que también hablé en el podcast pasado, que es poder pagar el 4% de salud, porque un trabajador independiente debe pagar el 12.5% en salud. Esa es la obligación. Pero estas personas que se afilian a través de estos outsourcing como trabajadores dependientes pueden pagar el 4%, o sea, acogen a un beneficio que hoy está ese beneficio está en la ley 1819, si no estoy mal, del 2018, que fue una reforma tributaria que se dio en el gobierno de Duque. El gobierno de Duque, en esa reforma tributaria, se trae todo lo que traía la ley 1607, ¿sí? O el decreto ley 1607, que hablaba del impuesto del CRE, que a través de ese impuesto pues, podía acogerse todas aquellas sociedades, personas jurídicas y asimiladas que tenían trabajadores que devengaban menos de 10 salarios mínimos, podían acogerse al beneficio de pagar solo el 4% de salud, que es lo que se le descuenta al trabajador, exonerarse del 8.5%, que es el que tiene que pagar el empleador, y también exonerarse de una parte de los parafiscales, que son los del SENA y el ICBF, y solo pagar el parafiscal del 4% de la caja de compensación familiar. Entonces, esa ley 1607 hablaba de eso, de esos beneficios y de muchas otras cosas más, pero en la ley 1819, que es una ley estatutaria, que es una reforma estatutaria del gobierno de Duque, se trajo ese contenido y lo mantuvo ahí y se mantiene aún. Desde el 1 de enero del 2013 tenemos ese beneficio, las empresas que tienen trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y aún continúa el proceso. Se ha mantenido por más de 12 años. Bueno, y aquí por ejemplo, me surge una duda y es precisamente, ¿cuál es esa diferencia entonces entre la contribución solidaria, ¿cierto? Y ese mecanismo y ese sistema pues convencional de pagos de la seguridad social en general que nosotros ya conocemos. A ver, me perdí un poquito una parte de la pregunta. Escuché contribución solidaria, pienso en modo contribución solidaria. Hoy por hoy, además de muchas otras cosas en las cuales que tengo que pensar, pero ahí hay algo que se me perdió en la pregunta. No, lo que te preguntaba es respecto a lo que nos explicabas, ¿cierto? Este tema de la contribución solidaria claramente trae muchas dudas y preguntas pues, a todas las personas que hacen parte del outsourcing, por la manera en cómo venían trabajando, ¿cierto? Pero sí me gustaría que de manera específica tú nos dijeras cuál es esa diferencia precisamente entre el mecanismo de contribución solidaria y esos pagos convencionales que nosotros ya conocíamos en la seguridad social. A ver, hay un punto muy importante con la contribución solidaria y es que nos saca de esa problemática que se venía trayendo de tener que darle la condición de trabajador dependiente, pero a su vez también evadir la pensión. Okay.
además de que se da la contribución solidaria, ¿cierto? Como mecanismo, también se da otra situación y es que los operadores de información actualmente ya no permiten pagar los aportes sin pensión. Y ahí es donde los outsourcing tienen un problema grande. Claro. ¿Por qué? Porque todos venían acostumbrados a poder pagar sin pensión. Obviamente que era una forma incorrecta de hacerlo, porque realmente ahí se estaba evadiendo la pensión, teniendo la obligación de hacerlo. Pero era la costumbre, y así lo estaban haciendo todos. Y pues, al fin de cuentas, yo pienso que es toda la informalidad que existe en nuestro país y la forma como funciona el mercado, el sector, la industria, las empresas, pues creo que pues por eso pasaba. Y creo que al final, como te dije, han abierto una posibilidad para que esta gente pueda pagar de esa manera. Y que al final de cuentas, si no hubiese sido así, creo que el problema hubiera sido muy grave en materia de salud. Realmente la contribución vino a hacerles fue un favor. De cierta manera. No, el tema es que no he dado la respuesta todavía a tu pregunta porque me he ido por otro lado. Pero tiene que ver con el tema y quiero que más bien toda la comunidad, la gente tenga muy claro lo que está pasando y lo que ha venido pasando. Pero para responder ya precisamente la pregunta, Michelle, yo pienso que la contribución solidaria lo que ha hecho en estos momentos es incluir a un grupo poblacional que no tenía la posibilidad sino de hacerlo como lo estaban haciendo estas empresas, que al final pues para mí han hecho es una labor social, por un lado, sí es un negocio para ellas, cierto, pero también hay una labor social también, porque ellos han tenido que llevar, como te decía en el podcast pasado, han tenido que llevar sobre sus hombros un tema complicado de ilegalidad, ¿cierto? Asumir ese riesgo que han tenido que asumir para poder al final darle esa inclusión a esas personas. Pero hoy estas personas ya van a tener la inclusión por la contribución solidaria, porque ese mecanismo les va a permitir a estas personas acceder al servicio de salud sin la obligación de pagar pensión, que es lo que a la gente del sector, a los empresarios de ese sector nos vuela la cabeza. Claro, porque pues si se supone que es una obligación, entonces ahorita todos estábamos acostumbrados a que, estamos evadiendo. Entonces nos tocaba ir por las orillas de las paredes, siempre una incertidumbre de que, estamos haciendo... ¿no? Como para no irnos tan extremistas al tema de decir, no, es que somos unos ilegales, pero sí era un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque no había más. Entonces, hoy tenemos el mecanismo de la contribución solidaria. El mecanismo de la contribución solidaria que administra el régimen subsidiado, que es lo que hay que entender también, porque una cosa es el subsidiado pleno. El subsidiado pleno es aquel que el gobierno le dice por su condición, ¿cierto?, de vulnerabilidad, de pobreza extrema, el gobierno le dice, yo a usted le voy a pagar toda la unidad de pago por capitación, es decir, le voy a pagar a la administradora todo el servicio de salud de su grupo familiar, lo subsidio plenamente. Pero entonces al de la contribución solidaria le dice, a usted no se la voy a pagar toda, a usted le toca ser copartícipe y le toca hacer que entre los dos vamos a pagar. O sea que digamos que en ese sentido el Estado da como ciertos subsidios para este tipo de personas a nivel, digamos, de salud, pues donde se enfoca la contribución, o qué papel juega ahí el Estado. Es que hay que entender algo, y es que los del contributivo, ellos también están subsidiados en gran parte, porque el gobierno está pagando la UPC, que es el pago del servicio de salud. Lo paga es el gobierno. Y en el contributivo, cuando yo estoy pagando mi aporte como trabajador, yo ahí no estoy pagando la UPC en su totalidad, estoy pagando una partecita solamente. O sea que yo estoy siendo ¿qué? Estoy siendo corresponsable de esa obligación que tienen todos los actores del sistema. Las instituciones del Estado que están en esa área tienen una obligación de hacer, en este caso el ADREX, que es el que tiene que pagar esa UPC a cada una de las administradoras. Ellos lo hacen. Pero entonces,
todos somos corresponsables. Y entonces el del contributivo, pues tiene que corresponsablemente hacer su aporte. Y el Estado acaba de complementar toda la unidad de pago por capitación y la paga. Pero igual de la contribución solidaria también está siendo corresponsable con el decreto 616 que le dice y lo obliga a tener que pagar una contribución en salud para poder acceder a ese servicio. Es decir, la contribución solidaria se ubica dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en la mitad. En la mitad, entre el contributivo, que están los trabajadores dependientes y trabajadores independientes, que hacen un aporte también, corresponsables con el sistema, y está en la mitad entre esto, el contributivo, y el subsidiado pleno, que es el que no paga nada y que el sistema lo va a subsidiar plenamente. Pero ahí hay otra cosa, Michelle, que hay que tener en cuenta. El sistema en estos momentos ha cambiado totalmente, porque eso no existía. Claro. Y aquí me entra una pregunta, porque digamos que estas personas de la contribución solidaria, tú lo acabas de mencionar, están en la mitad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar otra vez del limbo, ¿no? ¿Qué pasa? Hemos visto, digamos, dentro de todo este proceso que gracias a Engage nosotros hemos podido pues ya experimentar, ¿cierto? Con las personas de pronto que ya están un poquito más avanzadas. Pero hay una duda que siempre surge y es, ¿qué pasa a nivel de atención con estas personas que están en la mitad? Entonces, o hago parte del contributivo porque estoy dando un aporte, o hago parte del subsidiado, entonces ¿para dónde me mandan? Y hay una incertidumbre tremenda en el sector porque muchos comentan al respecto, pero realmente más allá de un comentario tenemos que ceñirnos es a lo que nos dice la norma. Ahí sí nos toca irnos a la norma. Entonces, el decreto 616 por allá en uno de sus artículos dice claramente que las personas de la contribución solidaria que estén afiliados a través del mecanismo de la contribución solidaria solo serán atendidos en red pública cuando estén en mora. ¿Y cuándo están en mora? Pues cuando hayan dejado de pagar su contribución hasta por 2 periodos. Entonces, cuando deja de pagar hasta por 2 periodos su contribución solidaria, lo que hace el sistema es que lo inactiva a él como afiliado cabeza de familia y a su grupo familiar. Y ahí ya no lo va a atender la red normal de su EPS, sino que lo va a atender la red pública. Pero ahí está ocurriendo un tema. Y es que las EPS no están, algunas por ahí que no quiero nombrar acá, pero que creo que van a tener que hacerlo y van a tener que pues, acomodar esa parte para que no le den incumplimiento al decreto. Van a tener que entender esa parte, ¿no? De que realmente ellos tienen que atender normal al usuario de contribución solidaria que esté al día con sus aportes y dar la aplicación que dice el marco normativo donde dice solo serán atendidos en la red pública cuando estén en mora hasta por 2 periodos en sus aportes. Por ahí también el decreto dice otras cositas más de algunos actores especiales o de protección especial que les va a mantener la cobertura y la atención normal en la EPS. Pero bueno, ahí sí los invito a que vayan al seminario para que entiendan un poco más del tema, porque es muy profundo. O sea, realmente la comunidad lleva muchos meses, hay muchas personas ya que llevan, yo creo que ya 1 año en esto. Los que han sido juiciosos, disciplinados, se han mantenido ahí, hoy ya entienden más del tema. Pero hay otros que llevan varios seminarios y apenas están empezando a comprender muchas cosas. Claro, ¿no? Y porque es que ya ahorita estamos viviendo literalmente la coyuntura de que ya, pues, los operadores realmente no... Sí o sí. La alternativa que tenemos para poder seguir brindando un apoyo y una asistencia a personas que no puedan pagar pensión y que estén obligadas a hacerlo, es ese camino. O sea, es el camino de la contribución solidaria o ser subsidiados plenos. Pero el gobierno creó la contribución solidaria para poder darle inclusión, lo que te digo, inclusión a ese grupo poblacional que son las personas no pobres y no vulnerables. Uh-huh.
Y en ese sentido, ¿qué requisitos necesita una persona para pertenecer a la contribución solidaria? Bueno, el primer camino es que deben estar ya, deben haber hecho el proceso de clasificación dentro de la nueva metodología del CISBEN. Entonces, hay una nueva metodología del CISBEN. Para los que no saben, pidan su cita ante el CISBEN y por favor vayan a que les hagan la ficha de caracterización socioeconómica. Es fundamental, todos en Colombia debemos hacerlo. Ya el término era como por allá a marzo de este año, ya se pasó, pero aún siguen habiendo muchísimas personas que no tienen aún su clasificación en la nueva metodología del CISBEN. Fundamental que lo hagan, por favor. Los invito a que lo hagan porque hoy todos debemos estar dentro de la nueva metodología del CISBEN. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva afiliación, el mecanismo de afiliación de la contribución solidaria está enfocado a personas del grupo D. Hoy son 4 grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. El decreto 616 reglamenta solo a los del grupo D, que son las personas no pobres y no vulnerables. Eso es para mí, creo que ya es una innovación, una inclusión, porque muchas de estas personas se quedaban por fuera del sistema. Claro, literalmente lo que decías hace un rato, están en la mitad. Y ellos no tenían inclusión porque muchos de estas personas que a pesar de que tienen capacidad de pago, que ellos salen en el día a día, se rebuscan, tienen ingresos y llevan a su casa el pan de cada día, tienen cómo pagar de pronto el arrendamiento, los servicios públicos, ¿cierto? Pero en su totalidad pagar la seguridad social dentro del contributivo no les permitía y ellos se abstenían de hacerlo. Entonces no pagaban aportes a la seguridad social. Ese grupo, que es grande, Michelle es grande, ese grupo más bien no pagaba ni estaba tampoco en el subsidiado pleno, sino que cuando se enfermaba, entonces pues iba a particular, ¿sí? A un centro médico, pagaba, compraba sus medicinas y eso. En Colombia hay personas que sí tienen enfermedades de base, que son ellos los que al final sí necesitan estar en un servicio de salud con la EPS en su red privada y ellos pagan para eso. Algunos pagan también medicina prepagada porque tienen esa capacidad, pero otros no. Otros son muy sanos, ¿sí? Un grupo poblacional sano que tiene ingresos, pero que no paga nada porque sabe que no se enferma y no ve como esa necesidad. Pero hoy, a este grupo poblacional de personas que tienen capacidad de pago, que son no pobres, pues el gobierno les dice, venga, usted puede tener un servicio de salud con nosotros en su EPS de preferencia y pague la contribución solidaria. Que acabas de decir es importante, ¿no? Que yo puedo tener mi EPS de preferencia independiente que sea contribución solidaria. Y también me surge una pregunta respecto... Creo que hay una confusión, Michelle. Que la gente se confunde porque es administrado por el régimen subsidiado. Claro, sí, claro, lo que hablamos ahora. Todos venimos con lo de la metodología del CISBEN anterior y entonces solo conocíamos el subsidiado pleno. Claro, pero hoy ver... Ese subsidiado y me van a mandar... Me van a mandar para el hospital, para el Raúl Orejuela Bueno, y entonces, ¿cómo así? Yo no quiero un hospital. No. Hay que entender que el decreto 616 dice claramente que este mecanismo de afiliación es administrado por el régimen subsidiado, pero que solo serán atendidos en red pública cuando están en mora con sus aportes. De resto, van a ser atendidos en la red normal de su EPS. Eso lo dice el decreto. Que algunas EPS como, bueno, no voy a decir el nombre, no lo cumple, bueno, pero pues yo creo que a medida que esto vaya avanzando, y que empiecen a ocurrir los casos, las quejas y todo lo demás, pues ya ellos van a ir adaptando. Claro. Porque para las EPS también esto ha sido muy nuevo. Claro. Aquí tengo una pregunta, John, y es, digamos... Michelle, más preguntas. Claro, imagínense, yo tengo preguntas como la comunidad. Aquí venimos a preguntar. Claro. Es, ¿en qué casos específicos de pronto tú no recomiendas la contribución solidaria? Mira, yo no recomiendo la contribución solidaria cuando tenemos un trabajador
que tiene una relación laboral con un empleador real, con un empleador que está en estos momentos contratando a esa persona. Y ahí yo recomiendo que demos una asesoría correcta. Otra mariposita. Necesitamos dar una asesoría correcta. Y eso lo enseñamos en Engage. En Engage enseñamos que puedan dar esa asesoría conforme a la necesidad del empresario y a la necesidad del usuario también. Claro. Hay casos donde sí la contribución solidaria es la solución perfecta, pero hay otros casos en que no. Y entonces tenemos que aprender dentro del gremio del outsourcing de seguridad social que aquí no es buscar darle una solución rápida al empresario, sino dar la solución que necesita el empresario. Claro. Y muchas veces lo que necesita el empresario es que hagamos una buena formalización, que hagamos un proceso donde se haga ese contrato laboral de manera correcta, donde le enseñemos al empresario qué es lo que conlleva prestacionalmente esa relación laboral, esas obligaciones que él tiene, para que al final no deje un problema. Claro, ¿no? Y lo que pasa es que ahora realmente sí deben de preocuparse por cada uno de esos usuarios que manejan. Porque de pronto nos hemos encontrado gente que a todo el mundo le daba... Con la facturación electrónica, la nómina electrónica, tienen que prepararse para eso. Ahí ese va a ser otro tema y quiero que la comunidad en general le dé mucha observancia a eso. Hoy estamos hablando mucho de estos temas, ¿no? Michelle, porque hoy lo necesita la comunidad en general, pero realmente el podcast es más para todo el gremio empresarial, para los emprendedores, pero hoy estamos enfocados y creo que vamos a estar en varios podcasts, en los próximos vamos a estar muy enfocados en este sector y en hablar de este gremio en específico porque lo necesitan. Y realmente hemos creado este podcast es para ayudar a los que lo necesitan y hoy lo necesitan ellos. Exactamente, sí, y que precisamente ha sido un tema de preocupación más que todo para todo este gremio pues de la seguridad social. Tengo mucho feeling, estoy muy en contacto con este tipo de empresas porque trabajo con un operador de información, entonces obviamente pues eso me conlleva a tener mucho relacionamiento con ese tipo de empresas. Exacto. Quiero que de pronto, para que vamos pues como finalizando, y es, todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la contribución solidaria, ¿cuáles son los beneficios que tiene ser parte de la contribución solidaria? ¿Y qué es eso no tan beneficioso que de pronto tiene el pertenecer ahí? Porque pues obviamente lo que tú mencionabas ahora, muchas personas comentan, ¿cierto? Pero no es que comento, sino qué dice la ley, cómo realmente funciona este mecanismo. Entonces, ¿cuáles a partir de eso son como esos beneficios que yo tengo como, digamos, usuario o trabajador de pertenecer ahí? Diferencia. Vamos a hablar de diferencias, de hablar de un subsidiado pleno y de hablar de la contribución solidaria. Y creo que esos son, ahí vamos a ir viendo esos beneficios. En contribución solidaria, una cosa que me parece buena es que le pagan a la mujer en embarazo la compensación de maternidad. Uh-huh. Algo que no pasa en el subsidiado. No, jamás. Y ahí ya ves una gran diferencia. Claro. Porque que te paguen la compensación de maternidad. Ahora, nosotros sabemos jurídicamente que por derecho a la igualdad y la equidad de género, que hoy es un tema bien fuerte, movido aquí en Colombia y creo que en el mundo, la equidad de género, sabemos que entonces si a la mujer le tienen que pagar la compensación de maternidad, pues al hombre también le deberían pagar la compensación de paternidad. En igualdad. Entonces creo que ahí se vendrán las tutelas para que le paguen también la compensación de paternidad. Pero ese es uno de los beneficios de pagar la contribución solidaria. O sea que si usted está en embarazo, ya sabe que su esposo también le pasa. Ahora, lo otro que veo como beneficio es lo que dice la norma y lo que les decía ahora, que solo serán atendidos en red pública cuando queden en mora hasta por 2 periodos en contribución solidaria. Que es ahí donde la gente como que
está en cortocircuito. No se dejen engañar, sí, no se dejen enredar. Sí, o sea, porque ahí norma. no tanto que se dejen enredar, sino más bien creo que lo que está ocurriendo es que no hay claridad o no hay un estudio hermenéutico, hablemos así jurídicamente, no hay un estudio profundo de lo que quiere mostrarnos el marco normativo en cuanto a esos beneficios que se tienen en la contribución solidaria. Entonces, se crea un híbrido, una mezcla entre el subsidiado pleno y el subsidiado de la contribución solidaria. Ahí creo que hay unas diferencias que hay que saber observar muy bien, identificar muy bien, para que usted pueda decir, esto funciona aquí así y aquí funciona así. Por eso les decía, la contribución solidaria está en la mitad del sistema de seguridad social en salud. Pero sí, obviamente que los beneficios son claros, empezando nomás en que si yo pago mi contribución solidaria, me tienen que atender en la red normal de la EPS, así sea administrada por el subsidiado. Claro. Y eso ya crea una gran diferencia. Y que yo pueda elegir mi EPS. Que eso ya también es. Lo otro que está también muy claro es que el subsidiado pleno sí los atienden en red pública. El subsidiado pleno, ¿sí? De una red asistencial que habla de que los atienden en red pública, y eso sí es claro. Las clínicas de red pública, la GESE, son las que atienden al régimen subsidiado pleno. Pero lo que dice el marco jurídico en cuanto a la contribución solidaria es que estos solo son atendidos en red pública cuando quedan en mora. Y eso ya me deja claro, pues eso ya me deja claro sacar un análisis en sentido común de decir, entonces estos son atendidos en red privada mientras estén al día con sus aportes. ¿Qué es lo que tienen que interpretar rápido las EPS que están atendiendo a la gente mal? No, y pues también el ejercicio de que paguen la licencia de maternidad, eso también eso también es. También. Ahora, lo otro es que, mira, yo he analizado también el tema y veo que hay mucha gente que trabaja por 10. Y hoy tenemos en Colombia un marco jurídico que es el decreto 2616, que habla de que todos aquellos trabajadores que trabajan por días para un empleador pueden ser afiliados a una ARL, a un fondo de pensiones y a una caja de compensación por días. En Colombia pueden pagar por semana los aportes a esos subsistemas y tener la salud en el subsidiado o ser beneficiario de un cotizante. Y eso también ahí como que a muchos les vuela la cabeza porque no entienden muy bien eso. Muchos empleadores en Colombia tienen trabajando a personas por días y por desconocimiento de este marco normativo no afilian a sus trabajadores a la seguridad social y prefieren asumir ese riesgo tan alto que es tener a un trabajador en mis instalaciones, cumpliendo funciones, cumpliendo órdenes mías como dependiente mío, y que en algún momento esa persona me pueda accidentar y entonces esas incapacidades que se lleguen a generar por ese accidente, un accidente laboral puede generar la muerte de un trabajador, puede generar incapacidades que se pueden prolongar por mucho tiempo y eso al final termina siendo una carga para el empleador. Riesgos que no están asumiendo o que no están midiendo los empleadores hoy en Colombia, deben empezarlos a medir ya. Lo que hablamos al inicio con el tema de... Por Dios. No tiene cosas que son muy básicas, claras, y después cuando ya vienen los allá... Mira, que ahí es donde está la clave de este podcast. La clave de este podcast es que queremos al final llegar a todos esos emprendedores que apenas están arrancando con su MVP para que analicen todos esos elementos, esas variables que tenemos que tener en cuenta para emprender. Claro. Porque... Y que esto es básico, ¿no? Fundamental. Mira que yo me encontraba por ahí con un emprendedor que yo creo que tú conoces, que no presentó la declaración de renta. Así él no hubiese tenido ingresos, pero tenía que presentar la declaración de renta en ceros. Y así se evitaba una sanción. O por lo menos, industria y comercio. Muchos emprendedores registran su empresa en Cámara de Comercio y no presentan industria y comercio. Hoy industria y comercio
se debe presentar así sea en ceros con el patrimonio y evitas una sanción. Entonces mira que esas cosas después a lo largo de tu emprendimiento de los años, porque muchos arrancan con su empresa, la constituyen, pero entonces es intentando, porque emprender no es fácil. Intentando con clientes una cosa, hay clientes que le dicen no me facture, aquí en Colombia entonces ahí hay que empezar a crear hábitos, ¿cierto? Saludables empresarialmente, para que al final no dejes un problema económico que después vas a tener que resolver y que va a venir con sanciones, con intereses, y los intereses de la DIAN son altos, son los máximos de usura. La DIAN es un socio mi socio principal, mayoritario. que muchos no tenemos. Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Emprender tiene varias situaciones importantes. Una de ellas es que yo voy a contribuir con mi país, ¿ves? Porque esos impuestos que yo voy a pagar por mi emprendimiento tienen un destino específico que van a tener que enfocarse desde el Estado, desde el gobierno, se van a enfocar a muchos proyectos sociales, a mucha labor social que al final el gobierno es el que va a utilizar esos recursos. Yo tengo que tener ese hábito de pagar impuestos, claro, para que al final, pues eso va a tener un destino específico. Uno no puede pensar, no, es que eso, porque es la manera de pensar de muchos empresarios en Colombia. No, es que esa plata se la van a robar, esa plata esto, no. Yo creo que no hay que pensar así. Yo creo que yo tengo que pensar por mi país, ¿ves? Ya lo que ellos hagan, pues hay que pedirle a Dios que Dios les muestre, que hagan lo mejor Y que al final, para el país. al final estamos obligados a hacerlo. Hombre, es una obligación, pero también debería, más que una obligación, debería ser un hábito que yo tenga como emprendedor. Esa parte impositiva en el emprendimiento siempre hay que tenerla en cuenta. Claro. Y no la tienen en cuenta, no la tienen en cuenta cuando arrancamos el emprendimiento. Claro. Bueno, no. Pienso que para cerrar, un consejo de... ¿Se acabó ya, Michel? Ya. Yo estaba muy contento para que no hoy aquí vamos hablando. Para que los dejemos allí con la pruebita de todo esto que se viene y también para las personas que pero ¿cuál pruebita? Háblame Clara, ¿cuál pruebita? No entendí la pruebita porque para los que hacen parte en Capita tenemos muchas pruebitas. No, para las que hacen específicamente parte del gremio del outsourcing en la seguridad social. Ok. Al sector claro. en el que hoy estamos enfocados en ayudar. Bueno. Un consejo para todo este cambio que se viene, que lo venimos hablando desde el podcast anterior, que se viene, un cambio que ya está, un cambio que ya estamos viviendo. El consejo más importante en estos momentos es que no pierdan tiempo. No pierdan tiempo ni se queden esperando posibles soluciones que no van a llegar. O que los van a meter en problemas, porque hoy precisamente hablábamos de... ese es un tema. Cuenta. Sí, Michelle, hoy precisamente hablábamos con una persona que llegó, pues como en esa desesperación de buscar una solución, porque al final tenemos diferentes soluciones, ¿cierto? Que hace parte de este gremio de la seguridad social. Y nos decía, mire, yo trabajaba con un operador que obviamente no vamos a decir aquí nombres, pero yo trabajaba con cierto operador que desde octubre del año pasado pero creo que él venía también con una empresa de software que le proveía el servicio y le daba unas soluciones. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que desde el año pasado, desde octubre, imagínate, ellos venían ya presentando este tipo de problemas que no les dejaban pagar, que no les dejaban pasar, pero pues... O sea, que no podían pagar los aportes sin pensión, exactamente. Se la obviaban. Y resulta que dentro de esas soluciones dejaron cosas pues al aire, ¿cierto? Sí, se dejaron llevar por esas soluciones de que pague así. El ejercicio de, pues me está solucionando, pero no tengo en cuenta los riesgos, ¿no? Que volvemos otra vez como al... Y resulta que por allí le embargaron una cuenta 200 millones de pesos. Wow. Que ahorita está con la sanción, tiene que resolver, no sabe qué hacer con sus usuarios. Porque viene acostumbrado esperando a que le den algún tipo de solución como esta. Bueno, yo creo que el consejo es ese. Debemos actuar. Y actuar en esos momentos es decidir. Y la decisión que usted tome tiene que ser clara y ante todo sabia.
Por eso está Engage. Para ustedes. Allí, para todos los que nos escuchan, cuéntenos en los comentarios qué les pareció el podcast, qué temas les gustaría, Sí, que nos digan qué quieren, de qué quieren que hablemos, ¿vale? Claro. Propónganos y ¿A quién les gustaría que tuviésemos aquí sentado contándonos sus experiencias? Y ahí estamos pendientes de qué quieren, a quién quieren ver, de qué quieren que les hablemos. Y aquí estamos dispuestos siempre para hablar para ustedes. Claro que sí. Y bueno. Si necesitan las soluciones. Opinen también si les gusta. Y bueno, gracias, Michelle. Gracias. Gracias a ti por estar aquí aportándonos a toda la comunidad. Recuerden darle like y suscribirse. Chao.